Buenos días a todos. Gracias, doctor Capote, por la invitación. Esto es sentirse en casa, lo hablábamos ayer. Ya son unos cuantos de años. Ya en el nacimiento de Ayal ya estabas tú allí, y venir aquí al Hospital Puerta del Mar es para mí venir a casa. No es la primera vez que vengo, unas veces he venido acompañando a Begoña, que nos manda un caluroso abrazo. Y como ha comentado el doctor Capote, por motivos personales de última hora no ha podido estar presente. Voy a ver si yo soy capaz, porque las tecnologías y yo estamos peleados, de encontrar... Es que yo soy de la época de los manguitos y las viseras, lo único que he hecho un pacto con el diablo y me conservo bien. Entonces, a ver si soy capaz de encontrarlo. Es difícil hablar después de hablar, Antonia, de todo lo que supone el impacto emocional de un diagnóstico de cáncer, ¿no? Al final tenemos que aprender a vivir con ellos, y hay una figura que a mí siempre me gusta destacar, y es el cuidador. En España, por desgracia, en el 95% de los casos, si no en más, el cuidador principal es el familiar. Entonces es algo que desde las asociaciones no tenemos que dejar de pasar, y para nosotros es un binomio inseparable. Lo vamos a ver luego, y vamos a intentar, os voy a intentar contar qué es Ayal, qué hacemos y cómo hemos evolucionado, porque al final también hemos tenido que adaptar, porque si ahora pensamos y decimos que es una asociación de pacientes, muchos nos iríamos o tendríamos la idea de que somos un grupo de pacientes que nos juntamos, que contamos nuestras vivencias y que, bueno, nos acompañamos. Y eso con el tiempo también ha ido evolucionando, la sociedad ha evolucionado y el papel que desempeñan las asociaciones de pacientes también ha evolucionado. Como decía antes, Ayal es antigua, hay muchas asociaciones más antiguas que Ayal, y nace en el 2002, una vez que nuestra presidenta, Begoña, se recupera de su linfoma folicular. Y tiene la ventaja de que enseguida puede salir a los países anglosajones y ve que se hace en todos los países de habla inglesa y sajona, alemana. Y en un principio solamente era pacientes con linfoma. Pero ¿qué pasa? Que se empieza a desarrollar la curiosidad de la gente, la necesidad. Y empiezan a llegar a la asociación pacientes con mieloma. Y como pacientes, ¿cómo le dices a un paciente no te ayudo? Entra en el gen nuestro y en nuestra visión de cuál es nuestro cometido. Y fuimos atendiendo a los pacientes del mieloma. Y luego empezaron a venir personas con leucemia. Y al final, Ayal se convirtió en una asociación que trata a todo tipo de paciente oncohematológico. Y en el 2010 ya estábamos viviendo parte de la gran crisis del 2008. Y se tuvo la idea de crear el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. 5 asociaciones, creamos el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que a día de hoy somos 116 organizaciones de toda España. Y hemos tenido que crear una pequeña división para las asociaciones latinoamericanas, porque si algo tenemos en común con ella, que es muy importante, es el lenguaje, y nos demandan sobre todo información. Y esa información a veces nos plantean dudas sobre cómo pueden acceder a tratamientos en sus países o si se pueden venir a España. Pero en esta evolución y en este paso del tiempo también nos hemos ido incorporando a otros grupos más grandes que el nuestro, como el Foro Español de Pacientes, que creamos. De hecho, Begoña es la presidenta de ambos grupos y yo estoy en los dos. Y luego en organizaciones internacionales, ahí os he puesto algunas, con las que trabajamos de manera continua para ir mejorando la actividad y poder desarrollar proyectos. ¿Pero qué hace Ayal? ¿Vale? Como os he dicho antes, si pensamos un poco o haces por lo general la pregunta a la sociedad, ¿qué hace una asociación de pacientes? Os dicen en la mayoría de los casos lo que os he comentado antes. Un grupo de pacientes que se ayuda, se apoya y no saben qué más hacemos. Y en esta evolución de los tiempos hemos conseguido hacer 4 grandes bloques de trabajo. La atención directa a los pacientes, recursos para pacientes, porque como bien decía antes Antonia, la información es importante.
saber distinguir, saber plantear preguntas, pero información no solamente para el paciente, sino también para el cuidador, sensibilización social. Falta, como decía antes, mucha educación cultural sobre sanidad en la sociedad en general. Y luego investigación, pero no estoy hablando de investigación clínica, estamos hablando de investigación la que nos interesa a los pacientes, a los familiares. Investigación de las necesidades sociales que tenemos, pero no con la idea de tener la foto en un momento determinado, sino saber cuáles son las necesidades y a partir de ahí poder poner en marcha proyectos y programas que puedan satisfacer esas necesidades. Vamos con la atención a los pacientes. Lógicamente, como cualquier asociación, lo más importante, para nosotros uno de los aspectos más importantes es el apoyo psico-oncológico y los grupos de apoyo, pero siempre a través de profesionales. No podemos llegar y que sea una persona, me llamo Pepe Pérez, soy paciente y tengo esto, me llamo Juanito, soy paciente y tengo esto. Tiene que ser un paso más allá, como bien ha explicado Antonia, y que sea realmente útil, pero no solamente para el paciente, y vuelvo a decir, también para el cuidador. Hay que dotarle de herramientas y que el cuidador también tenga su espacio. La actividad física, pero no la actividad física, salgo, me voy a correr la maratón. No, una actividad organizada y estructurada por profesionales que saben realmente qué puede hacer el paciente en un momento dado o no dado. A un paciente con mieloma no le vas a poner a correr, pero sí puedes hacer ejercicios con las manos, con las piernas, ciertos ejercicios que permiten mantener el tono muscular y que el paciente se encuentre mucho mejor. Y luego, otro aspecto que nos influye, y como comentaba en la ponencia anterior, el impacto de la enfermedad de un diagnóstico de linfoma, de mieloma, tiene repercusión en todas las facetas de la vida, entre ellas la laboral, la económica. Pues a través de un gabinete especializado en derecho sanitario, facilitamos a los pacientes el que puedan acceder al tema de la invalidez, de la discapacidad, temas relacionados con los seguros, porque hay gente joven diagnosticada, resulta que tiene un seguro de vida y no sabe que a lo mejor ese seguro de vida lo va a poder recuperar y poder dejar una cierta tranquilidad económica a su familia, pues habiendo cubierto la hipoteca y todo lo que conlleva. Y luego tenemos programas de soporte. ¿Qué es un programa de soporte? Pues un programa que intenta dar a los pacientes o poner en manos de los pacientes un equipo multidisciplinar que pueda atender cualquier duda que tenga el paciente sobre nutrición, ejercicio físico. Son programas de atención telefónica a nivel nacional, en concreto conectados es para LLC, y que es atendido por un equipo de psico-oncólogos, pero detrás de los cuales hay especialistas en rehabilitación física, en nutrición, en sexualidad, en todo aquello que nos puede afectar a nuestra calidad de vida como pacientes. Y lógicamente también se atienden a los familiares. Programas de apoyo. Antes comentaba Antonia, el futuro, y esto lo podrán comentar después los hematólogos mucho más a fondo, las CAR T-cells. Pero las CAR T-cells no están disponibles, las terapias CAR-T en todos los hospitales en España. Hay centros de referencia. Requieren unas condiciones de estar 35 días después de la linfoaféresis y no todas las familias pueden soportar ese gasto. Pues desde AEAL se creó el programa de apoyo una vez que cumplían los requisitos y no solamente se trata de cubrir el desplazamiento y la estancia, sino que al ser unos tratamientos que se dan en última línea, atender el fuerte impacto emocional que supone para el paciente y para el cuidador. Tiene además una serie de efectos secundarios que necesitan de un profesional que les guíe de la mano. O también programas de apoyo. El sistema español es muy dispar, tenemos 17 comunidades autónomas, no son equitativas en todos los sentidos y no en todos lados ofrecen las mismas cosas. Pues para los pacientes con mieloma múltiple pusimos el programa EAL Apoyo para facilitarles material ortopédico que en su comunidad no estaba disponible y que realmente lo necesitaban y que suponían una mejora para su calidad de vida y la de sus cuidadores. Ahora vamos a entrar en una parte, porque decíamos antes, esto es lo que hacemos directamente con el paciente, pero también le facilitamos recursos a los pacientes.
Todos hemos oído la frase que la información es poder, pero también permite a la información ser conscientes de lo que tengo y ser un buen gestor o un buen paciente y gestionar mi propia enfermedad. ¿Y para eso qué tenemos? Pues hoy en día tenemos una página web, pero no una página web como la Wikipedia o el doctor Google, que vas y nos dice cualquier disparate. Es una página web médica acreditada, está realizado los materiales por los propios profesionales, ya les damos bastante la tabarra, necesito este material, necesito esta guía, y lo que hacemos es adaptarla a un lenguaje para que todos podamos entenderlo. Las guías de la enfermedad, pero no solamente saber qué es el linfoma de Hodgkin o qué son las células del manto o qué es el mieloma múltiple, sino también de otros aspectos, conocer qué es la inmunoterapia o los efectos de la quimioterapia o también la alimentación, recomendaciones. Los dípticos informativos. Este año me tenéis que echar la bronca, échame la bronca, capote, se me han olvidado los dípticos. Hay un montón, pero también es cierto que los podéis encontrar una información más detallada en la web y hoy todo el mundo tenemos acceso a la información. Y además así respetamos el Amazonas y no talamos más árboles. Y seminarios online. En la página web nuestras tenéis un montón de seminarios sobre linfoma, sobre los diferentes tipos de linfoma, sobre el mieloma, sobre aspectos emocionales, sobre nutrición. De hecho, ahora hemos terminado los del mieloma, hemos comenzado con los del linfoma y en junio está la semana de las enfermedades oncomatológicas que normalmente se viene haciendo entre 10 y 15. Incluso en ocasiones hemos hecho jornadas presenciales aquí con motivo de esa celebración que esperamos retomar ahora una vez que superamos la pandemia. Y luego está la otra pata que decíamos, las campañas de sensibilización, porque realmente las enfermedades, sobre todo oncomatológicas, son las grandes desconocidas, porque tú hablas de cáncer de mama o de cáncer de próstata y todo el mundo lo entiende, pero si dices, tengo un linfoma difuso de célula grande B, te dicen, ¿qué has dicho? Y es verdad, son desconocidas. Y hay que ir dando a conocer a la sociedad que este tipo de cáncer existe y que en muchos tipos de ellos los niveles de supervivencia son cada vez mayores y que no tenemos que tener, sino que ponernos en manos de buenos profesionales. Aquí tenéis la ventaja de que tenéis un equipo profesional excepcional, pero si me permitís, humano todavía más grande, más excepcional. Tengo la suerte de conocerla hace 12 años. Y luego estas campañas, pues este año tenlo en cuenta. Es un ejemplo de una campaña por el Día Mundial del Linfoma que fue el pasado jueves. Y también era un poco para poner en conocimiento de los efectos o de los síntomas que suelen tener al principio los linfomas y que luego contará el doctor Capote Jr. de forma mucho más concreta y más profesional que yo, y que muchas veces los médicos de atención primaria lo pasan, lo obvian y buscan otras alternativas y otros diagnósticos y muchas veces están ahí. Incluso un año, todos esos síntomas los pusimos en un food truck y entregábamos los materiales en cajas de pizza. Cuando no tienes recursos tienes que imaginar, tienes que ser creativo, o como el café, si en España decimos café, y pregunto a cada uno de la sala, tomamos el café de manera distinta. Pues los linfomas pasa igual. Hay más de 70 clases de linfoma y había que empezar a trabajar y llamar a la sociedad a que tenga en cuenta esta opción y que sobre todo la conozca y aprender, porque la educación es la mejor inversión que podemos hacer, sobre todo en salud. Y luego lo que os comentaba, investigación social. Aquí tenemos la ventaja de que tenemos GEPAC, tiene cátedra propia en una universidad, totalmente gratuita, y que nos permite poder utilizar profesionales a todos los niveles para que nuestros estudios sean totalmente rigurosos. Y cuando digo profesionales no hablo solamente de médicos de hospital, hematólogos, oncólogos, sino también de estadistas y de psicólogos, de aspectos sociales, ¿no? Sociólogos, que nos ayudan a llevar a cabo este trabajo y se hace de una forma totalmente científica. Y aquí tenemos algunos, en concreto el de administración de tratamientos o de un linfoma difuso de células B, se hicieron de mieloma. El programa de ahí a la polla surge de unas necesidades de un estudio, igual que conectado, de los diferentes. Porque no se trata de la foto, como os digo. La foto está muy bien y decir qué guapos salimos todos. Pero
¿Y qué hacemos? 2 años después y la foto es distinta o es igual, pero ¿qué he hecho yo para mejorar esa situación? Se trata de poner en marcha eso y hacer algo proactivo por los pacientes. ¿Y qué más hacemos? Porque hasta aquí todo son las 4 patas, pero hay una parte adicional que a lo mejor no es tan conocida para la sociedad, pero que es muy importante. Por un lado, me acuerdo a Begoña cuando en el año 2012 dijeron: vamos a contar con los pacientes para los informes de posicionamiento terapéutico. Y se coge su bolso, se va a la Agencia Española del Medicamento y dice: que he oído esto y aquí estoy. Y salimos con el pensamiento: nos han escuchado, pero no nos van a hacer ni puñetero caso. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en menos de 72 horas teníamos el primer informe para revisar. Y no sabíamos lo que eso suponía, porque supone un trabajo arduo, pero supone también algo muy importante: que por lo menos en la medida de nuestras posibilidades podamos evitar que existan exclusiones sociales o que existan grupos que se queden al margen por el mero hecho de tener una edad o una condición. Por lo menos intentamos pelearnos. Estamos también en la Estrategia Nacional contra el Cáncer, en el Plan de Seguridad del Medicamento de Uso Humano, que no es cosa fácil y que lleva mucho trabajo detrás. Si me permitís un símil con deportivo, esto no son los 100 metros y es más que un maratón, es casi un Ironman. Entonces, pero seguimos ahí, no nos desanimamos, seguimos pico pala trabajando. Pero fijaros, si en parte, y perdonadme que pueda sonar a pedante, estamos contentos de los resultados que tenemos y del trabajo, que en España la participación de los pacientes en los congresos científicos es nula, incluso podría decir que no está permitida. Ya desde hace 8 años, la propia Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia nos facilita un espacio y nos pone un stand para que los propios profesionales conozcan el trabajo que desde AEAL llevamos a cabo, y nos lo cede de forma totalmente gratuita, con lo cual significa que la relación o el binomio de trabajo, sociedad o hematólogos y los pacientes funciona, que trabajamos en la misma línea y que tenemos el mismo objetivo: aumentar la supervivencia de los pacientes y mejorar su calidad de vida. Y desde GEPAC ahora decimos todo: joder, la lotería del código postal. Eso lo habla y todo el mundo lo entiende, que el código no determine tu tratamiento. Eso es una campaña del año 2014 que sacó GEPAC cuando ya había inequidades y desigualdades en el acceso a los tratamientos. Había hospitales que tenían tratamientos y en el hospital de enfrente no se ponía. Y ahí estamos trabajando. Y luego, fijaros esa simbiosis que hay, que la Sociedad Española de Hematología cada 10 años reconoce el trabajo de las asociaciones. Cada 10 años, en sus 10º aniversarios y sucesivos. El último fue en 2019 y reconoció el trabajo que desde AEAL se hacía, y os lo digo con orgullo por un lado, por ser parte de ese equipo, pero al final es un reconocimiento que no es para AEAL como tal, sino para todos los pacientes, de que estamos trabajando en esa línea y que debemos de seguir trabajando en esa línea, nos da fuerzas. ¿Y por qué colaborar con las asociaciones de pacientes? Muchos de vosotros, hay veces que cuando hablamos, soy de una asociación, y tenemos un cierto recelo por todo lo que se oye en las noticias, por todo lo que se dice, y es verdad, desvirtúa, pero hay mucha gente que trabajamos día a día de una forma totalmente implicada y mejorando la calidad de vida. Al final somos pacientes también y queremos lo mejor para nuestros compañeros de viaje. Pero además son valores de solidaridad, de congruencia, de compromiso, de disciplina, incluso de gratitud. Yo muchas veces, al principio cuando empecé a entrar en GEPAC, Begoña me hizo la pregunta: ¿qué relación has tenido con el cáncer? Dije: mi padre murió de cáncer, lo he vivido de cerca. Dice: espero que no lo tengas que vivir nunca en primera persona. Y mira por dónde las circunstancias y los avatares de la vida han hecho que tuviera que vivir en primera persona. Uno más. Y le dije, cuando me dieron el diagnóstico, dije:
¿Qué razón tenías? Podemos vivirlo de cerca, pero no es lo mismo vivirlo en primera persona. Y te hace, no sé si más implicado o menos implicado, pero sí es cierto que el compromiso por mi parte fue aumentado. Y la verdad es que yo no concibo ahora mismo mi vida sin el trabajo en la asociación. Os puede parecer un poco así como está vendiendo una parte comercial, no. He hecho quizás de la asociación mi forma de vida, o de los pacientes mi forma de vida. Y para mí es importante, porque para mí acostarme con la gratitud o con la conciencia tranquila de he podido ayudar a alguien un día es muy importante. Porque al final, y con esto ya termino, no os aburro más, ninguno somos sobresalientes y como digo aquí, el trabajo en equipo es el combustible que permite a gente común, yo soy muy corriente y todo el equipo que tengo detrás, que es muy amplio y que sin ellos no sería nada posible, lograr resultados sobresalientes. Y por otro lado, trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés, y yo os puedo decir que trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Muchas gracias.